Bienvenidos nuevamente a este espacio de los 50 días con el Espíritu Santo, 50 días de Pentecostés, en el marco de esta serie llamada y titulada El Testimonio del Espíritu Santo. Bajo ese título estaremos reflexionando día a día y semana a semana hasta completar nuestros 50 días. Y este es el día número 3, Citas bíblicas para esta reflexión del día de hoy: Génesis capítulo 21, verso 27, el 26 y el 28. Y bueno, esas son las principales. Quiero compartir con ustedes el día de hoy el testimonio como evidencias de negocio. El testimonio como evidencias de negocio. No se aterre con ese título, que ya les vamos a explicar de qué se trata el testimonio como evidencia. Bien, un contrato. Hablemos de el contrato. ¿Qué es un contrato? Un contrato es un acuerdo entre dos o más partes, donde se comprometen recíprocamente a cumplir y respetar las condiciones de alguna negociación o acuerdo. Pues bien, en el Antiguo Testamento y en las citas que les acabo de entregar, encontramos algunos casos de negocios y de acuerdos y de actos de redención, entre otros, de algunos personajes bíblicos. Y vemos cómo se formalizan estos acuerdos a través de pruebas o de evidencias que comprobaron esa relación o ese acuerdo de negocio, de trato o de pacto entre estos personajes. Específicamente el día de hoy vamos a analizar el correspondiente al pacto que se llevó a cabo en Berseba, el pacto entre Abraham y Abimelech. Una visita que hizo Abimelech a Abraham. Abimelech fue acompañado por el príncipe, un ejército, un capitán del ejército de entonces, a visitar a Abraham. En la visita que Abimelech le hace a Abraham, lo primero que le dice en su saludo es, de manera muy emotiva y con una firmeza y una seguridad, le dice a Abraham: yo sé que tú eres un hombre próspero, que te va bien en todo lo que haces porque Dios está contigo. Y en esa visita prácticamente Abimelech fue a decirle a Abraham que hicieran un acuerdo. Le pidió en ese acuerdo, en ese pacto que se llevó a cabo en Berseba, le pidió que fuera generoso y bondadoso con su descendencia, que los tratara bien y que tuviera benevolencia con ellos. Por otra parte, el pacto que se llevó a cabo allí en Berseba significa dos cosas importantes. Lo primero es que Abraham le aseguró a Abimelech que era verdad que el pozo que había sido cavado era de propiedad de Abraham, y que lo hizo con el fin de para garantizar la legitimidad de que era un dueño propio y legítimo de ese pozo, que en años anteriores o que tiempo atrás había traído dificultades entre las familias, razón por la que Abimelech visita a Abraham para resolver, digamos, algunos conflictos pendientes y llegar a acuerdos que trajeran paz entre las familias y bendición. Pero Abraham, con una forma muy diplomática, de una manera muy amable, le dice: claro, yo voy a ser benevolente con tu familia, yo voy a bendecir a tu familia, yo voy a tratarlos bien, pero quiero dejar por sentado que el pozo es mío. ¿Cómo lo hizo? Él hizo una evidencia, le entregó 7 ovejitas, dijo: esto es garantía de que ese pozo fue construido por mí, es de mi propiedad, pero que yo voy a prestarlo, voy a servir a su familia a través de ese pozo. Y lo segundo es que lo segundo del pozo es que Abraham aseguró el derecho al pozo para evitar discordias o desacuerdos futuros. ¿De qué se trató el pacto entre Abimelech y Abraham? Que sería bondadoso con la familia, que el pozo sería usado por ambos, ¿sí? Como un acuerdo sería usado. Y se hizo un testimonio, se hizo una evidencia de ese acuerdo. El mandato
bíblico, si vamos a los 10 mandamientos, prohíbe el uso del nombre de Dios en los acuerdos, ¿sí? O en los pactos, usarlo, pero se usó aquí en la cita bíblica, se usó, si usted lo mira en Génesis 21, el capítulo 21, desde el 22 hasta el 34, se usa esa palabra como juramento, pero no lo hicieron en vano, porque lo que estaba aquí aclarando y estaba asegurando a Abraham era que estaba comprometiéndose a cumplir un acuerdo. ¿Cuándo es pecado entonces incluir, digamos, el nombre de Dios en el acuerdo o en lo pactado? Cuando se incumple, ¿sí? Usando el nombre de Dios. Esto es una lección importante. Todo esto nos debe llevar a algo importante, y es la lección de hoy nos enfoca en la importancia de los acuerdos y de las evidencias, de los testimonios, de la señal que queda entre los acuerdos que se establecen en las personas. Una razón o una enseñanza importante para esta mañana, para este día, es reconocer que como creyentes, como cristianos, como líderes y como personas en general debemos aprender a ser coherentes con nuestros acuerdos, a respetar esos acuerdos, esos compromisos, esas responsabilidades. Quiero nombrar por nombrar solamente algunas. El matrimonio es un pacto, es un acuerdo. Cuando se adquiere una deuda con un tercero, con un banco, con una persona, hay que cumplir ese acuerdo, debo pagar esa responsabilidad. Respecto al matrimonio, debo ser fiel a esa persona con la que me comprometo. Entonces, el llamado en esta mañana, mis queridos hermanos y oyentes, personas que están viendo este programa en directo o en otro momento, el llamado importante de esta reflexión es que Abraham fue prosperado, sí, y Abimelech lo reconoció. Tú eres un hombre próspero, te va bien en todo lo que haces, pero razón principal era que Abraham entendía el valor de las promesas, el valor de la palabra, y la palabra de él fue honorable, porque sabía que si le mentía al hombre, le estaba mintiendo a Dios mismo. Y creo que es una buena oportunidad para reflexionar el día de hoy eso, es que nuestros compromisos, ese compromiso que hiciste ante el altar, ese compromiso que hiciste cuando firmaste ese contrato, comprometiéndote a llevar a cabo un negocio o una deuda, un acuerdo, se debe cumplir. No podemos ser irresponsables como hijos de Dios, como creyentes, de los contratos que se firman, ¿sí? Eso es una reflexión importante del testimonio. Y de hecho podemos sacar de aquí una parte importante que entre creyentes es una palabra muy común y muy conocida, muy familiar, es el buen testimonio. Y esto de ser responsable con nuestros pactos y nuestros acuerdos nos lleva también a ser personas de buen testimonio en esos aspectos, ¿sí? Bien, mis queridos hermanos, luego de hacer esta reflexión y de darle gracias a Dios porque la historia de Abraham nos enseña mucho, específicamente este relato de hoy, lo que significa Berseba. Berseba en hebreo significa pozo del juramento. Y es de resaltar, y cabe resaltar algo muy importante. Dice que el verso 34 de ese capítulo 21, dice que Abraham por su parte se quedó a vivir un largo tiempo en el país de los filisteos y allí en Berseba plantó un árbol para adorar a Dios. Eso tiene una connotación importantísima. Plantó un árbol en el lugar del pacto, en el lugar del compromiso, del juramento. Eso es una lección importante para nosotros, y recuerdo en este momento el Salmo 1 cuando dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni en silla, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado. Cuando Abraham planta allí un árbol, y en ese árbol él toma un propósito también de que ahí va a adorar a Dios. Esto nos lleva a pensar en algo. Nosotros no podemos tener una adoración y una comunión permanente con Dios cuando tenemos asuntos personales pendientes. Entonces resuelve tus asuntos personales. Resolvamos los asuntos personales para que venga la bendición de Dios. Resolvamos los asuntos pendientes para que venga de parte de Dios esa comunión perfecta,
y haya esa bendición que había sobre Abraham. Sobre Abraham no solamente había economía o una salud financiera, había una bendición total. Tenía paz con sus enemigos, tenía paz con los que le rodeaban, y creo que el llamado del Señor a nosotros en este día es que el Señor nos llama a que seamos pacificadores, personas de acuerdo, personas que tenemos sanas relaciones personales, y que aprendamos en esos acuerdos que hacemos y en esos plantados en ese reconocimiento y plantados en esas determinaciones que hacemos humanos, en esos acuerdos humanos, haya también la presencia de Dios, la bendición de Dios, y la adoración a Dios fluirá. Y su casa será llamada una casa de paz, apreciado hermano que me escucha, y su casa será llamada una casa de bendición. Resolvamos los asuntos pendientes, resolvamos y asegurémonos de no tener situaciones futuras con algunas personas. Y si por alguna situación tú entraste en alguna dificultad relacional con alguna familia, hoy es un llamado importante para que te acerques o se acerquen y lleguen a acuerdos de paz, para que la bendición de Dios repose sobre tu vida y para que tengamos una vida próspera, pero también una vida de paz, y ser reconocidos como personas que cumplen la palabra que dice: en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Tal vez con algunas personas nunca será fácil o será casi imposible tener buenas relaciones, pero dice la Biblia: en cuanto dependa de vosotros. Ya si no depende de los externos, por lo menos que de parte nuestra se haga todo lo necesario para tener paz con los demás en los acuerdos, y eso hablará de un buen testimonio nuestro frente a los demás y frente a nuestras familias también. Déjame orar por ti en esta mañana, déjame orar por tu vida. No sé, el Señor me muestra que hay personas que están viendo este programa y que se están sintiendo confrontados por esta palabra, y deja que el Espíritu Santo en este momento llegue ahí a lo más profundo de tu corazón y haga esa obra completa. Es posible que Dios te haya revelado en esta mañana, te haya mostrado que realmente necesitas llegar a acuerdos de paz con algunas personas, y el Señor te va a ayudar. No es fácil, pero tampoco es imposible, y Dios está disponible, está dispuesto, y sé que te dará toda la capacidad para la resolución de problemas y de conflictos. Vamos a orar en esta mañana por paz en las familias. Aquí vemos a dos padres de familia mediando en conflictos familiares. Vemos a dos padres de familia que se buscan y hacen acuerdos para que sus familias tengan paz y bendición. Déjame orar lo mismo hoy por tu casa, por tu familia. Padre, en esta mañana y en este momento, Señor, oramos por la paz de las familias, Señor. Oramos para que hayan acuerdos, buena comunicación, Señor, para que haya el testimonio, Señor, para que se cumplan los acuerdos, para que se cumplan las promesas, Señor, para que todo compromiso que se haya adquirido, Señor, deudas, contratos, se cumplan, Señor, para que se dé buen testimonio de que se han hecho acuerdos y de que cumplimos aquello en lo que nos hemos comprometido, Señor. Yo bendigo a las familias en esta mañana, esta mujer que está aquí escuchando este programa, este hombre, este jovencito que está escuchando esta programación de este día. Y bendigo tu casa en este día y le pido al Dios Todopoderoso que traiga paz y acuerdo sobre tu familia. Y si hay algunas personas a tu alrededor, en tu casa, se puede decir que hay enemigos, vecinos, familiares con los que han entrado en guerra, en conflicto, en discusión, hoy yo pido para que la paz de Dios y la bendición de Dios venga. Oro para que puedas pagar esa deuda de la cual te comprometiste, firmaste un documento, hay unas letras que has firmado. Hoy yo oro para que puedas tener toda la capacidad para salir de esa dificultad y para pedirle al Señor que te ayude a no volver a entrar de manera deliberada en decisiones o en compromisos de manera económica, que tal vez no puedas o no tengas la capacidad de acceder. Hoy pídele perdón al Señor y dile: Dios, ayúdame, ya me comprometí, ya firmé con aquel banco, con aquella entidad, con aquella persona, y debo responder. Ve y haz negociación de esa deuda, ve y cumple con tu compromiso, sé responsable con esa persona que se comprometió con esa deuda.
y dile al Señor hoy: Padre, ayúdame a pagar esa deuda, Señor. Hoy oro por esta familia que me está viendo en este momento y que tiene una deuda impagable, que tiene un acuerdo que firmaron y no han podido cumplir, pero no porque no quieran, sino por la situación que están viviendo. Y en el nombre de Jesús, así como aquella mujer que siendo viuda le iban a quitar a sus hijos, tú diste una provisión sobrenatural. Hoy oro para que haya acuerdo, provisión material para esta familia y que pueda pagar esa deuda y que pueda cumplir y ser como este hombre Abraham, un hombre próspero, que Dios le bendecía en todo lo que hacía, porque era un hombre de palabra, íntegro, cumplidor de sus compromisos, fiel a sus pactos y a sus acuerdos. Oro y bendigo a estas familias que me escuchan en este día y que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo repose sobre tu vida, sobre tu economía, sobre tu casa, sobre tus hijos, ahora y siempre, en el nombre de Jesús, el que murió en la cruz. Amén y amén. Oh, sacrificio quiero dar y mi vida dedicar para adorarte. Soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia, somos amantes de tu presencia, somos amantes de tu presencia. Siempre queremos ser, somos amantes de tu presencia, somos amantes de tu presencia, somos amantes de tu presencia, siempre queremos ser. Somos amantes de tu presencia, amantes de tu presencia, y siempre queremos ser. Somos amantes de tu presencia, amantes de tu presencia, somos amantes de tu presencia, y siempre queremos ser. Soy amante de tu presencia, 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 y siempre quiero ser. Amén. Gloria a Dios. No olvides mañana conectarte nuevamente a las 5:30 de la mañana. Aquí estaremos con esto de el testimonio del Espíritu Santo. Bienvenidos a nuestro canal, nuestro Pan de Vida Eterna. Espero que este video haya sido de bendición para sus vidas. No se vayan de acá sin suscribirse, ya que estaremos subiendo contenido cada semana en el que va a ser la palabra de Dios hablándoles directamente hacia ustedes. Tampoco se vayan de acá sin darle like, sin comentar, sin compartir, para que así estos videos estén llegando a más personas que necesitan escuchar la palabra de Dios. Dios les bendiga. Jesús.